Buenos días chicos, buenos días. Les saludo el profesor Juan Carlos Mendoza en un nuevo inicio de semana. El día de hoy nos toca ver un punto de la comprensión lectora visto desde un punto de vista histórico, ¿no? Estamos viendo aspectos académicos de la literatura, o mejor dicho, de la poesía, porque habíamos visto la poesía latinoamericana, ahora vamos a ver la poesía en el Perú, ¿no? Dos grandes representantes que hicieron de ella, pues, no a una expresión literaria muy estudiada, muy practicada, por inicios del siglo XX. Sí, vamos a hablar de dos grandes autores, como son José María Eguren y César Vallejo. Oye, los dos personajes con literatura muy peculiar, ¿no? Con una literatura muy de remarcar. Ya estamos hablando del siglo XX, ¿no? Estamos hablando del siglo XX, en donde estos personajes, ¿no? Inicios del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, en donde estos personajes pues van a demostrar su maravilloso criterio no artístico. Pero ve, vamos viendo uno por uno, importantísimos para poder saber un poco más de ellos y lo más necesario, ¿no? Empecemos con José María Eguren, ¿no? José María Eguren, uno de los iniciadores o uno de los mayores representantes del modernismo en el Perú y camino al vanguardismo, ¿no? Considerado el único poeta simbólico del Perú, algo muy importante que debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, visto de ese punto, no olvidar ese dato sobre María Eguren, ¿ya? Es algo muy importantísimo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? José María Eguren, el simbolismo del Perú. Entendamos afirmando que José María va a ser el artista más representativo, sobre todo más original de la primera década del siglo XX. Ojo, estamos entrando en la literatura peruana del siglo XX, ya que Eguren, al ser un creador en toda la palabra, va a desempeñar varias ramas artísticas, como por ejemplo la pintura, la fotografía y evidentemente la escritura con su poesía. Debido a la gran carga de significaciones de su obra, es considerado el único representante del simbolismo en el Perú y también va a ser el iniciador del posmodernismo, que lo vamos a ir viendo de repente más adelante, ¿no? En esta etapa, la literatura peruana, tres grandes luces o tres grandes figuras consolidantes de la literatura, ¿no? La literatura peruana contemporánea. ¿Y quiénes eran estos tres representantes, no? Estamos hablando de, ¿no? José María Eguren, está también Abraham Valdelomar y evidentemente César Vallejo. Del primero y del último vamos a hablar de los dos, ¿ya? Porque son importantísimos, ¿no? Mencionar y hablar de los mismos. José María Eguren nace en Lima, ¿no? El 7 de julio del año 1874, ¿no? Y en ese mismo fue día bautizado en la iglesia de Sebastián, en el barrio de Monserrate, en el cercado de Lima. Un niño con mucha habilidad, un niño con mucho, ¿no? esplendor, pero su desarrollo
su desarrollo lo hizo, ¿no? Lo hizo desde muy joven, ¿no? A ver, Eguren era un niño muy enfermizo, por lo mismo que era, ¿no?, enfermizo, sus padres lo trasladaban al campo por el clima, por cómo, ¿no?, cómo lo trataba la humedad de la Gran Lima, ¿no? Me imagino. Tenía acompañamientos de los libros, un hombre que le gustaba lecturas predilectas, los poetas franceses, ¿no?, como Baudelaire, ¿no? Y ellos fueron los que inspiraron, ¿no? Fueron los que inspiraron su poesía, y ni qué decir los narradores ingleses. Entonces, ellos son los que influenciaron la escritura de Eguren. Hasta entonces, la poesía era considerada como un vehículo a través que el poeta transmitía, ¿no?, ideas, sentimientos, ¿no?, propiamente dicho. Ese año vivió también en la Hacienda Pro, ¿no? En la Hacienda Pro. Profesor, ¿me está hablando? Así es. Estamos hablando, de repente, los que conocen la región Lima, estamos hablando de lo que ahora ocupa los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Caraballo y parte de San Juan del Lurigancho, ¿no? Entonces, todos esos terrenos, todos esos territorios eran de la familia Eguren, ¿no? Haciendas de la familia Eguren que pues ellos no poseían y eran los lugares propicios para que su hijo, ¿no?, como hace un momento te lo dije, un poco enfermizo, se alejara de la humedad propiamente dicho en Lima, para vivir en el campo. Sí, vivió en el campo, demostró pues tener una relación con él, ¿no? Veamos por acá. A pesar de haber terminado la ocupación sureña en el 83, sus padres procuraron mantenerlo en esos lugares, por contar con un clima más propicio para el niño. Recuerda que él era enfermizo. De esta manera, el futuro poeta vivió lejos de sus hermanos, de su familia, ¿no?, la soledad del entorno, sus libros, ¿sí?, al mismo tiempo desarrollaba su vocación por la poesía, la palabra. Vivió fascinado por las artes plásticas, como te había dicho, ¿no?, la fotografía, la pintura. Agotado y solitario como le fue casi toda su vida, pero principalmente durante sus últimos 10 años, José María Eguren murió en una madrugada de otoño de humedad y neblina, el 19 de abril de 1942. Tenía 68 años de edad cuando voló a otro mundo, como si fuera una de las figuras de fantasía. Oye, pero nadie lo va a negar que cuando hablamos de Eguren, hablamos de un personaje muy anecdótico, un personaje con mucho que expresar. Sí, aunque parecería increíble, ¿no? José María Eguren, mira, no produzco como filósofo, sino como poeta, pues al conocimiento se puede llegar por el camino más vasto, desordenado y misterioso de los ensueños poéticos. Oye, por recomendaciones de José María Santos Chocanos, Eguren publica sus primeros poemas en la revista Lima Ilustrada. Chocano, aunque no lo creas, es uno de los que influye muy muy fuerte a Eguren, ¿no? Él lo acompaña, lo apoya para escribir en la revista Colónida, que si te acordarás, ¿no? Claro, el mayor representante Valdelomar, ¿no? Entonces, destaca dentro de ese círculo, ¿no? Destaca de ese círculo literario en las revistas poéticas de los años 20, en las revistas poéticas de la Universidad San Marcos, ¿no? Eguren publica en el año 1911, un año muy importante para la poesía peruana,
y con el entusiasmo de algunos amigos y la influencia de Manuel González Prada, por fin Eguren publica su primer poemario denominado Simbólicas en el año 1911, y es con la publicación de su libro que significa el nacimiento de la poesía peruana contemporánea. Es muy importante, ¿no?, la revelación de Eguren con su primer libro, ya que toda la poesía contemporánea, toda la poesía moderna, nace con la publicación de la obra de José María Eguren, Simbólicas. Tan importante fue el despegue de José María Eguren que Vallejo le hace una entrevista en marzo del año 1918 en el semanario trujillano titulado La Semana. Así es, otro de los personajes que hablaremos, César Vallejo. José María Eguren, el primer poeta contemporáneo, el primer poeta que sirvió de inicio para una literatura ya peruana, no una poesía peruana propiamente dicha, ¿no? Hay mucho por seguir aprendiendo y por esto. Ahí les voy a dejar al final una pequeña grabación de la declamación de uno de sus primeros poemas y uno de los más célebres, ¿no? La famosa Niña de la Lámpara Azul. Veamos muy bien. Ahora hablemos del gran también poeta César Vallejo Mendoza. Por si acaso, no es mi familia, aunque me hubiese encantado, pero la vida es un poco loca, ¿no? Muy bien, muchachos, vamos a ir viendo por acá. Muy bien, veamos acá. César Vallejo Mendoza, poeta y narrador peruano, es considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Nace en el departamento de La Libertad, específicamente en la Centeo de Chucos, el 16 de marzo de 1892, ¿no? Una época que todavía recién salíamos. Recuérdame de la guerra con Chile, acuérdate, teníamos ese estigma. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza, ¿no? En sus primeros años, a petición de sus padres, fue formado para la vida sacerdotal, quizá por la referencia de su abuelo José Rufo Vallejo, quien fue sacerdote mercedario, ¿no? Esta formación impactaría en las referencias bíblicas de sus primeros versos. Realizó sus estudios primarios en el centro escolar número 171, ubicado en su natal Santiago de Chuco. Y ya en 1905 se desplaza a la ciudad de Humachuco para llevar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Trujillo. Sin embargo, la abandona a los pocos meses por problemas económicos, retornando a su pueblo con el fin de ahorrar para continuar sus estudios. Así, desempeña el papel de ayudante de su padre en las tareas administrativas de gobernador, conociendo de cerca la dura realidad de los mineros de Cribalca, lo que le serviría de inspiración para publicar en 1931 su novela Tungstenio, donde denunciaría los obesos de las grandes transnacionales mineras en contra de sus trabajadores y la población. En 1911 viaja a Lima, matriculándose en la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Abandonando nuevamente sus estudios por razones económicas y por la desilusión que se llevó en dicha carrera. Aquel año se desempeñaría por el transcurso de 7 meses
como preceptor de los hijos del minero y político peruano Domingo Sotil. En 1912 realizaría la rehabilitación de cajero en la hacienda azucarera Roma, ubicada en el Valle de Chicama, siendo testigo de la explotación cruel de los peones indígenas. En 1913 regresa a Trujillo con el fin de retomar sus estudios, pudiendo costear los mismos con su labor de maestro en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego en el Colegio Nacional de San Juan, teniendo como alumno a Ciro Alegría, futuro gran novelista peruano. El 22 de septiembre de 1915 culmina sus estudios universitarios, graduándose bachiller en letras, presentando la tesis El romanticismo en la poesía castellana, dando luces de lo que sería su inclinación poética años más tarde. En 1916 forma parte de la Bohemia Trujillana, que era integrada por jóvenes intelectuales de la gran valía como Antenor Orrego, Andrés Pelusín, Víctor Raúl Aya de la Torre, entre otros, quienes luego serían conocidos como el Grupo Norte. Aquel año empieza a publicar sus primeros poemas en diarios locales, siendo estos recogidos por algunos diarios de Lima que empiezan a publicarlos. También conoce una de sus primeras musas inspiradoras, María Rosa Sandoval, joven atractiva e inteligente, que después de un año de romance dejaría al poeta, viajando secretamente a la ciudad de Otusco, aquejada por la tuberculosis que acabaría con su vida en pocos meses. Esta desaparición inspiraría posteriormente al poeta a escribir su libro llamado Los Heraldos Negros, haciendo referencia a su pérdida en el poema Los Dados Eternos, cuando señala: tú no tienes Marías que se van, aludiendo también a la muerte de su madre, María de los Santos, fallecida en 1918. En 1917 Vallejo mantendrá un tórrido romance con Zoila Rosa Cuadra, de 15 años. Dicho romance terminaría con un desengaño que sumergiría al poeta en un profundo estado de depresión, llevándolo incluso a un intento de suicidio. Tras este episodio, Escupis convenció por su amiga a viajar a Lima para proseguir sus estudios de doctorado en letras y derecho en San Marcos. En 1918, ya en Lima, Vallejo se integraría rápidamente a lo más selecto de la intelectualidad limeña, entrevistándose con el poeta y escritor José María Buren y luego con el gran maestro Manuel González Prada, a quien muchos jóvenes decían que seguían como guía. Asimismo se relacionó con brillantes intelectuales como Luis Alberto Sánchez y Juan Parra del Riego, además de entablar una profunda amistad con Abraham Valdelomar y su grupo Colónida, así como José Carlos Mariátegui. Ese año empieza a laborar en el Colegio Barros en Lima, llegando a ocupar el cargo de director. Sin embargo, la relación que mantendría con una muchacha de 15 llamada Otilia le haría perder el trabajo rápidamente. En 1932, Otilia aparecería en varios poemas publicados en la obra cumbre del poeta llamado Trilce. En 1900 labora en el histórico Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, en Lima. En el mes de julio del mismo año se publicaría su primera obra llamada Los Heraldos Negros, con una variada colección de poemas abarcando diversos temas, como lo de vocación a lo nativo indígena, el destino del hombre, la muerte, el dolor, la conciencia de orfandad, el absurdo, la religión o la culpa. Todos ellos tratados por el poeta con un acento muy personal, bajo una mirada cercana al existencialismo. En 1920, Vallejo, quien había vuelto a su natal Santiago de Chuco,
sería acusado como participante y asesorador del incendio y saqueo de la casa de los comerciantes de la zona. Por este hecho sería encarcelado durante 3 meses y medio. Es durante su permanencia en prisión que Vallejo obtiene el segundo premio de la Municipalidad de Trujillo, con el poema Fábula de Gesta, elogio al Marqués de Torre Tagle, participando con un seudónimo a fin de dar imparcialidad al concurso. En 1921, luego de salir en libertad condicional, regresa a Lima presentando su cuento de corte fantástico Más allá de la vida y de la muerte, siendo premiado en un concurso literario. En octubre de 1922 presentaría su segundo poemario llamado Trilce, el cual representaría el poema más radical escrito en lengua española. Siendo representante del vanguardismo, en Trilce se edita imitación o influencia literaria, se libraría de las métricas y estéticas de la rima, reutilizando palabras antiguas e incluso creando otras nuevas, dándole al libro una estética única hasta ese momento. Con esta obra, Vallejo sería considerado un precursor o adelantado de la experimentación lingüística. En marzo del 23, publica una corta edición de Escala Melografiadas, o lección de relatos y cuentos vanguardistas, además del libro Faba Salvaje, novela corta de carácter psicológico, cercano al género fantástico. Ese mismo año se admitió nuevamente como docente del Colegio Nacional Guadalupe, siendo declarado cesante poco tiempo después. El 17 de junio de aquel año, se embarca rumbo a Europa llevando el poco dinero que le adeudaba el Ministerio de Educación por su labor docente. Vallejo no volvería nunca más al Perú. Ya sentado en París, realizaría labores de periodismo para revistas y diarios del Perú y España, así como trabajos de traductor, labores muy poco remuneradas que hicieron que Vallejo incluso durmiera a la intemperie. Sin embargo, logró entablar contacto con grandes literarios como Juan Larrea, Vicente Huidobro, así como Pablo Neruda y Tristán de Azara. En 1906 conocería a su primera pareja francesa, Henriette Massieu, fundando con ella la revista Favorables París Poema y la Semana Parisienne, las cuales tuvieron poca trascendencia, además de enviar colaboraciones para la revista limeña Variedades. En 1917 profundizaría sus conocimientos sobre el marxismo, colaborando a la distancia con José Carlos Mariátegui en su revista El Amauta. Ese año viajaría por primera vez a Rusia, conociendo de cerca el movimiento socialista. A su regreso en Francia fundaría la célula parisina del Partido Socialista, fundado por Mariátegui en Lima. En 1928 termina su novela histórica, Hacia el reino de Osiris, que trata sobre el reinado de Tupac Yupanqui, quien aparece ampliando las fronteras del imperio incaico y consolidando su grandeza a fines del siglo XV. El título alude al regionario legendario de los Osiris, situado en el actual Ecuador, objetivo muy ansiado por los conquistadores incas. Esta obra fue publicada póstumamente. En 1969 se uniría a Georgette Palper, joven parisina que conociera 2 años antes y quien lo acompañaría el resto de su vida. En aquel año viajaría nuevamente a Rusia, colaborando a su vez con el diario El Comercio como corresponsal oficial y con las revistas Variedades y Mundial. En 1930 culminaría su labor periodística debido al cierre de las revistas en las que colaboraba dada la crisis económica mundial, lo que motivaría su reactivación en el mundo literario. Aquel año viaja a Madrid a raíz de la republicación de su poemario Trilce. Sin embargo, a su vuelta a París, sería expulsado acusado de hacer propaganda comunista, estableciéndose entonces momentáneamente en España.
En 1931 es testigo de la caída de la monarquía borbónica y la proclamación de la Segunda República Española, relacionando con grandes literarios españoles como Miguel de Unamuno, Federico García Lorca, entre otros. Envuelto en las ideas marxistas y rememorando los recuerdos que tenía de los abusos de los mineros de Quirubilca, publica su novela proletaria El Tungsteno, junto a sus ensayos Rusia en 1931, convirtiéndose este último en un récord de ventas, editándose 3 veces en solo 4 meses. Sin embargo, les nega la publicación de su cuento Paco Yunque, al ser calificado como muy triste. En octubre viaja por última vez a Rusia, produciéndose 2 obras teatrales, Lockout y Entre las dos orillas corre el río, además de su libre secuela de Rusia de 1931 llamado Rusia ante el segundo plan quinquenal y el arte de la revolución. Sin embargo, todas estas obras serían vetadas y prohibidas por su carácter marxista y revolucionario. En el 34 les levanta la prohibición de ingresar a Francia, volviéndose a la ciudad de París. Sin embargo, continuaría produciendo obras teatrales y ensayos de contenido marxista, antiimperialista y en contra de los Estados Unidos, motivo por el cual no serían publicados, agravando su precaria condición económica. En el 35 produce varios cuentos como El niño del carrizo, Viaje alrededor del porvenir, Los 2 horas y El vencedor, bocetos narrativos que serían publicados póstumamente. En el 36, durante la Guerra Civil Española, colabora fervientemente junto a Pablo Neruda en la fundación del Comité Iberoamericano para la Defensa de la República Española y de su vocero el boletín Nueva España. En el 37 intensifica su labor literaria y de apoyo a la labor antifascista, viajando constantemente entre diversas ciudades de España y París. Finalmente, entre septiembre y noviembre de aquel año, escribe sus últimas composiciones líricas, Poemas humanos y España aparta de mí este cáliz, así como el drama teatral temaicaico La piedra cansada. En el 38 trabaja como profesor de lengua y literatura en París. Sin embargo, en marzo de aquel año sufrió una descomposición por agotamiento físico y debilidad, contrayendo una enfermedad conocida en Europa, la misma que no sería otra cosa que el rebrote de paludismo que sufrió de niño, entrando en crisis entre el 7 y 8 de abril. Finalmente, una semana después, el día 15 de abril, durante un Viernes Santo de llovizna, el talentoso escritor peruano fallece. Premonitoriamente, en su poema Piedra Negra sobre una piedra blanca, perteneciente al libro Poemas Humanos, Vallejo anticiparía su muerte, fallando en su predicción solo por un día. Me moriré en París con aguacero, un día cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Luis Aragon, siendo sus restos trasladados al cementerio de Montgroup en los suburbios del sur de la capital francesa. 32 años después, el 3 de abril de 70, su viuda Georgette Vallejo trasladaría sus restos al cementerio de Montparnasse, donde descansan los grandes literatos franceses y extranjeros, siendo este un último reconocimiento póstumo a su genio. Georgette escribiría en su epitafio: he nevado tanto para que duermas. Innovador de la producción literaria. Su estilo y su literatura fue mucho más apreciada con el devenir de los años, en los que la humanidad llegó a comprender su lírica y talento.
la misma que fue plasmada en su extensa obra poética y narrativa. Su extraordinario estilo triste e incomprendido lo definió él mismo en su vasta obra. Quiero escribir pero me sale espuma, quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no se asuma, no hay pirámide escrita sin cogollo. Muy bien, como te decía, hablar de Vallejo, Buren, es hablar de dos grandes representantes de nuestra poesía. Ahora te voy a dejar un pequeño enlace para que veas a lo que hago referencia. El gran José María Buren y el gran César Vallejo. Personajes que de repente se les entendió más con el tiempo, mucho más con el tiempo, pero también en donde se hace referencia que el conocimiento va a ser una de las madres del avance. Acuérdate, Vallejo no era un hombre adinerado, Eguren tampoco, Eguren sí, pero en el caso de Eguren vivió de una manera muy peculiar su vida. En cambio, el gran Vallejo tendría otra forma más clara. Como te digo, el conocimiento es lo principal. Bien, chicos, les dejo un video con lo respectivo para que puedan darle seguimiento, ¿ya? Cuídense y hasta la próxima. Su profesor amigo Juan Carlos Mendoza. La niña de la lámpara azul, José María Eguren. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino, de encantación en un derroche, y en deleda vaporoso tul, y me guía a través de la noche, la niña de la lámpara azul. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.